Hola, buenas tardes estudiantes. Espero que estén muy bien. Preparé este video que de alguna forma responde a la última guía que yo les pedí acerca de la Gran Depresión de 1929 y que continúa el contenido acerca de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el objetivo que propuse para este caso es analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. Este objetivo va a aparecer en varias guías, debido a que es bastante amplio y no solamente cubre el tema que vamos a ver ahora, sino que varios temas que vamos a ver después. Bien, la Gran Depresión de 1929. A grandes rasgos, la depresión que estalló en Wall Street, la bolsa de Wall Street en Nueva York, fue un hecho puntual, pero que afectó enormemente al mundo, particularmente a Chile. ¿Mm? Previo, previo al gran estallido, Estados Unidos gozaba de una enorme bonanza económica. Le estaba yendo bien, era una economía pujante, producía muchos bienes y servicios, particularmente la industria del automóvil, era bastante desarrollada, productos agrícolas, productos fabriles, etcétera, etcétera. Era una economía pujante. Por lo cual la gente se sintió bastante bien, bastante contenta en el país que vivían. Se sentían tan contentas que decidieron invertir en la bolsa. Imagínense ya en esos años, en los años 20, la gente tenía tanta confianza, pero poco conocimiento en finanzas, que comenzó a comprar paquetes, paquetes de acciones en la bolsa, con el objetivo de multiplicar sus ganancias. No solamente eso, sino que hipotecaron hasta las casas con el objetivo de invertir y así multiplicar lo que habían invertido en la bolsa. Ahora bien, ¿qué pasó? Que en septiembre del año 1929, la bolsa alcanzó su nivel máximo. A partir de esa fecha evolucionó a la baja, pero casi nadie percibió la amenaza inminente del crack. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%, bastante grande. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año y arruinó a los especuladores. Algunos desesperados optaron por suicidarse y el mercado siguió desplomándose. Como ven, la bonanza económica que estaba viviendo Estados Unidos durante los años 20 y en gran medida se debió a su gran capacidad de producción y por otro lado a, a los grandes préstamos y ayuda económica que otorgó Estados Unidos a los países arruinados después de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, etcétera, hizo que creciera y circulara mucho dinero, pero que, como ustedes ven, pronto eso terminó. Ahora bien, nadie podía imaginarse en aquellos momentos que el batacazo de 1929 se convertiría en una depresión durísima, y menos que se prolongaría un decenio, o sea, 10 años. La crisis anterior, la que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, había sido intensa pero no muy larga, y se creía que también esta sería breve y mucho más moderada.
había calado fuertemente en la sociedad, sobre todo en los círculos empresariales, la idea de que la economía moderna y su inmensa capacidad de producción y consumo vencerían sin problemas cualquier tipo de recesión. O sea, en el fondo, antes de que estallara esta crisis, los inversores y los empresarios se sentían confiados porque pensaban que no iban a llegar a esta situación. El caso de Chile es, no es particular, sino que como somos, como estamos nosotros estudiando este tema, nos tocó bastante fuerte. Fue el país que mayor, el país más golpeado por la crisis del año 29. Chile era un país monoproductor, principalmente exportaciones de salitre y cobre hacia el extranjero eran nuestras principales riquezas. Y esto se detuvo inmediatamente después del año 29, por lo cual las mineras tuvieron que despedir a gran parte de sus trabajadores que migraron desde el campo, desde donde estaban situadas estas mineras, a la ciudad, fuerte cesantía, mucha hambruna, desempleo, ollas comunes en, en las ciudades, fueron el panorama habitual de Santiago en esos años. No solo eso, sino que Chile tuvo que suspender el pago de su deuda externa por motivo de esta crisis. Para que ustedes lo sepan, hasta el día de hoy muchos países se endeudan para pagar sus cuentas. Y Chile en esa época no era la excepción. Fue tanta la crisis que Chile tuvo que priorizar su situación interna. Bien, esta es una imagen que muestra una cola, una de las tantas colas que existieron en esa época de personas buscando empleo en Estados Unidos. Y esta es otra imagen que muestra a los corredores de bolsa afuera de la bolsa de Nueva York. Ahí se lee Nueva York Stock Exchange, casa de cambio, y atiborrados producto de esta crisis. Ahora bien, veamos las actividades. Yo formulé 3 preguntas. La más difícil era la primera. Ya yo con esto quería un poco motivar su capacidad investigativa porque nunca sale muy explícito cuál fue el detonante de esta crisis. La segunda pregunta apunta a ver la situación de Chile y cómo se hizo sentir en la población. Y la tercera pregunta consistía en leer 2 textos sobre 2 miradas distintas de esta crisis. La primera pregunta: ¿cuáles fueron las causas de la Gran Depresión de 1929? Bien, las causas de la Gran Depresión obedecen a 2 elementos bien definidos, uno externo y otro interno. El primero de ellos se debe al gran financiamiento y ayuda que otorgó Estados Unidos a los países de Europa afectados por la Primera Guerra Mundial. Tras el desastre, se necesitaron enormes cantidades de dinero para la reconstrucción y la nación norteamericana ayudó con esta labor. A raíz de esto, muchas personas comenzaron a invertir en Wall Street comprando acciones, motivados por el desarrollo de este país. No solo eso, sino que hasta pidieron préstamos, hipotecando las casas con tal de multiplicar sus inversiones. Por otro lado, se estaban produciendo a una velocidad enorme automóviles, productos fabriles, a un ritmo que las personas no podían comprar. Lo anterior, sumado al hecho de que grandes inversores dejaron de financiar a los países europeos, por lo cual el dinero dejó de llegar a Estados Unidos. Finalmente, la gran cantidad de productos disponibles, industriales y agrícolas, no encontraron compradores y su precio comenzó a bajar estrepitosamente. Con ello, la crisis ya estaba consumada y solo era cosa de tiempo que las fábricas cerraran y el desempleo aumentara exponencialmente. Como ven, esta depresión o este crash bursátil obedeció a 2 cosas, a 2 elementos.
Por una parte, el gran financiamiento que otorgó Estados Unidos a las naciones afectadas por la Gran Guerra, que fue la mayor parte de Europa. Y por otro lado, una situación interna que hizo que las personas invirtieran mucho en la bolsa de valores sin tener el respaldo necesario para poder cumplir con sus compromisos. De hecho, más adelante los inversores decidieron no seguir prestando dinero a Europa, entonces el dinero dejó de llegar a Estados Unidos, por lo cual era cosa de tiempo las consecuencias que iba a generar esta Gran Depresión. Ahora bien, ya he nombrado un poco lo que pasó con Chile, pero ahora lo vamos a sintetizar mejor. La Gran Depresión dejó consecuencias enormes en el mundo. Aumentó considerablemente el desempleo, en consecuencia el acceso a bienes y servicios. La pobreza aumentó enormemente y hasta los grandes ricos quedaron en la calle. Chile fue el país más afectado por la crisis. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando grandes consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia, un 16 de julio de 1931. Esta es una imagen que muestra, una de las tantas imágenes que hay, que muestra desempleados en Santiago. Y por último, yo les expuse dos textos distintos. Uno del presidente Hoover, sus memorias, que dentro de sus memorias habla un poco y cita el tema de la Gran Depresión. Y para resumirles, voy a leerles solamente el párrafo que está en azul. Dice: nosotros tuvimos una recesión normal debido a causas internas, que se inicia con el crash bursátil de octubre de 1929. Estábamos en camino a recuperarnos cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un huracán y nos alcanzaron en abril de 1931. El presidente Hoover no se equivoca, porque detecta claramente que todo esto comenzó con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, digamos, las ganas de Estados Unidos por querer ayudar y también ganar, hay que decirlo, porque el dinero no era regalado, sino que se lo prestaron a las naciones europeas, pero ellos no pudieron responder, ellos porque, digamos, se estaban recuperando. Eso es lo que detecta el presidente Hoover y lo que podemos extraer en, en este documento, la idea central de este documento, y que es lo que yo quería que hiciera. Ahora, si ustedes ven esto como dato, puede parecer que el texto tiene algunos errores, pero cuando ustedes citan a un autor directamente, no deben borrar esos errores, deben dejarlos tal cual, porque es una cita textual. Por último, el documento 2 es una visión de un economista. No es opuesta a la del presidente Hoover, la complementa. ¿Mm? El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas, sobre todo, de que estamos pasando por una de las mayores depresiones en la industria que se han conocido. El descenso en los precios es en todos los países uno de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Bueno, y eh, Keynes comienza a hablar acerca de la situación interna que se está viviendo en Estados Unidos, que los precios comienzan a bajar fuertemente, generando, generando una crisis en la nación norteamericana. ¿Sí? Ahí dice: Keynes habla de que los precios de los productos han caído estrepitosamente, producto de la crisis, y que Estados Unidos no le ha tomado el verdadero peso para una futura recuperación de la economía. Sí es cierto, hasta esa fecha Estados Unidos todavía no había elaborado un plan de recuperación económica que los posicionara de nuevo como líderes en la economía del mundo. ¿Mm? Bueno, chiquillos, eso ha sido todo. Ya la próxima semana también voy a subir un video
con las observaciones y las respuestas de la guía número 5. Que estén muy bien.